Mi novia exigió que me disculpara con su mejor amigo por haber herido sus sentimientos, así que fui a su casa y, frente a su esposa, le conté que llevaban meses engañándome juntos. Esto no es una historia dramática de ruptura con moralejas sobre crecimiento personal y superación. Esto es la narración de cómo mi novia, Isabela, de 26 años, creyó que podía engañarme. Yo, Mateo, 27, con su mejor amigo, Sergio, de la misma edad, y después exigir que me disculpara con él, frente a su esposa, por lastimarlo. Lo que no se imaginó fue que aceptaría, y que con una sola frase destruiría la pequeña burbuja de fantasía en la que vivían. Lo mejor de todo es que no levanté la voz, no supliqué y ni siquiera mostré enojo. Lo expuse todo de la forma más fría y quirúrgica posible. Ella intentó manipular la situación, perseguirme, y hasta vandalizó mi apartamento cuando le dejé claro que no quería verla más. La policía se involucró. Sus propios padres le cerraron la puerta. Perdió el control, y yo recuperé mi paz, fría, silenciosa y definitiva. Isabela solía soltar frases absurdas como: no elegimos a nuestras almas gemelas, el universo las pone en nuestro camino. Sí, claro, tal vez deberías decirle eso al parquímetro al que le gritaste por arruinarte el día, Isabela. Ella tenía a este mejor amigo, Sergio, pero la forma en la que se comportaba con él parecía sacada de un horóscopo barato sobre galmas espirituales. Siempre estaba ahí, como una plaga. Aparecía sin previo aviso, entraba como si fuera su casa y se instalaba como si el apartamento fuera su zona de descanso. Tenía una llave de repuesto, que ella misma le había dado, según ella, por si pasaba algo y tú no estabas. Claro, porque si ella se resbalaba en el baño, necesitaba que Sergio, un tipo que usaba vaqueros ajustados y tenía más productos de cuidado facial que ella, viniera a rescatarla. La primera vez que supe que él tenía llave fue cuando llegué del trabajo y lo encontré en mi sofá, comiéndose mis papas fritas y viendo un documental sobre apareamiento animal, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué tal?, le dije. Isabela me dijo que podía quedarme mientras ella hacía unos recados. ¿Todo bien?, respondió él. Esa noche le dije a Isabela: avísame si Sergio va a venir. Ella me miró como si le hubiera dicho que pateé a un cachorro. Mateo, es mi mejor amigo. Estás siendo controlador. Controlador. Yo vivía allí, también pagaba el alquiler. Pero claro, pedir un aviso previo era controlar. Sergio no solo aparecía sin avisar, también opinaba sobre todo: qué café comprar, qué pasta dental usar, dónde ir de vacaciones. Era como si creyera que su voto valía lo mismo que el mío. Una vez estábamos planeando una escapada de fin de semana y ella preguntó: ¿deberíamos consultarlo con Sergio? Es muy bueno encontrando lugares acogedores. La miré incrédulo. ¿Quieres que venga con nosotros también? ¿Reservo una cabaña con 3 camas? Ella se rió. No seas dramático. Pero era ridículo. Ya bastante tenía yo con intentar relajarme jugando Dark Souls, un juego diseñado para ponerte de mal humor, como para que Sergio apareciera en medio de una partida. Me encontraba con los auriculares puestos, concentrado en un jefe del juego, y de repente lo veía en la cocina cortando pepinos para una de sus ensaladas buenas para el intestino. El momento más incómodo fue el incidente de la toalla. Acababa de salir de la ducha, con la toalla atada a la cintura, aún goteando, cuando abrí la puerta del baño y me lo encontré en el pasillo sosteniendo mi correspondencia. Por poco se me cae la toalla, y la dignidad. Perdón, bro, no pensé que llegarías tan temprano. Esa noche se lo dije claramente y sin mala cara. Oye, la próxima vez mándame un mensaje antes de venir. Así evito caminar medio desnudo por la casa. Me sonrió, pero no con los ojos. Claro, hermano, mi culpa, pensé que estaba todo resuelto. Me equivoqué. Al día siguiente, Isabela estalló. ¿Qué le dijiste a Sergio? Esta mañana vino a tomar café y me dijo que se sintió incómodo, como si lo acusaras de invadir tu espacio. Solo le pedí que me avisara antes de entrar, para no cruzarnos así otra vez, respondí. Mateo, él es como de la familia. Siempre has sido raro con nuestra amistad. Y entonces vino la frase que me hizo arquear una ceja. Tienes que arreglar esto. Le heriste los sentimientos. Me reí. De verdad me reí. No fue una risa educada, sino una que decía: ¿en serio estás diciendo esto? Ella cruzó los brazos. Hablo en serio. Vas a ir a su casa el sábado y le vas a pedir disculpas delante de Rebeca. Rebeca era la esposa de Sergio, tranquila, amable, siempre con esa expresión de quien observa el caos desde lejos. Se merecía algo mejor. ¿Quieres que me disculpe frente a ella?, pregunté. Sí, para que vea que respetas nuestro vínculo. Ahí entendí todo. No buscaba una disculpa real, sino un espectáculo. Un acto en el que yo quedara humillado y aceptara que estaba equivocado, para que ella recibiera aplausos por manejarme con tanta madurez. Lo que no sabía era que yo tenía algo mucho mejor que una disculpa. Tenía munición, y de la más pesada. Así que sonreí y le dije: de acuerdo, me disculparé. Desde ese momento, Isabela convirtió aquello en un ensayo teatral. No podía cruzar el pasillo sin que me diera instrucciones. No digas si te hice sentir incómodo, suena pasivo-agresivo. Reconoce que juzgaste mal sus intenciones. Rebeca va a estar ahí. Asegúrate de que vea que asumes plena responsabilidad. Asentí,
Fingí arrepentimiento y hasta le pregunté con tono de vergüenza. ¿Qué quieres que diga exactamente? Empieza admitiendo que proyectaste tus inseguridades en él, luego dile cuánto valoras su papel en nuestra relación y discúlpate por hacer que nuestra casa se sintiera incómoda. Sí, iba a disculparme, pero no de la forma que ella creía. El sábado por la tarde iríamos a casa de Sergio. Isabela quería que fuera un encuentro maduro y pacífico. La realidad era que era una trampa, y estaba convencida de que Rebeca se pondría de su lado cuando me vieran derrotado en su sala. Hasta ese momento, solo Rebeca ignoraba lo que yo ya sabía. Unos días antes, Sergio había cometido un error enorme. Todo comenzó cuando Isabela insistió en que debía salir con él a una noche de chicos para fortalecer la amistad. No me entusiasmaba la idea, pero acepté. Fuimos a un restaurante de barbacoa coreana, de esos caros que Sergio siempre elegía. Entre trago y trago, se inclinó hacia mí, y como si fuera un secreto irrelevante, soltó: «Sabes que estoy viendo a alguien, ¿verdad?». Me quedé mudo. Él sonrió y continuó: «No voy a mentir, ha sido una locura. Llevo una doble vida. La emoción no se compara con nada». Hablaba con orgullo, sin darme un nombre, solo diciendo que era alguien de su círculo y que lo entendía de una forma en la que Rebeca jamás lo había hecho. No lo relacioné con nada en ese momento. Pensé que se trataba de alguna aventura sin importancia. La noche terminó y, a la mañana siguiente, me llamó nervioso. «Oye, hermano, lo de anoche, estaba borracho». «Olvida todo lo que dije». «Sí, solo hablaba tonterías». «Sí, tranquilo», le respondí, queriendo cortar la llamada. Pero algo no me cuadraba. Ese mismo día, Isabela empezó a comportarse de manera extraña, de forma inmediata, no gradual. Llevaba su teléfono a todas partes y decía frases como: «Sergio y yo estamos preparando algo para Rebeca. No arruines la sorpresa». La confirmación llegó esa noche. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada para ir al baño y, al pasar, vi cómo el teléfono de Isabela se iluminaba en la mesita de noche. «Sergio, ¿aún piensas en lo de la otra noche?». Yo no puedo dejar de hacerlo. Me quedé mirando la pantalla, que iluminaba la habitación como un reflector en medio de un circo. Ese fue el momento decisivo, sin dudas, sin excusas, sin suposiciones. Desde entonces, ya no era su novio, era simplemente el espectador de su farsa. A la mañana siguiente, Isabela actuó con total normalidad, preparó café, habló sobre planes para un brunch. Yo, en cambio, solo pensaba en el sábado, porque tenía claro que no me iría en silencio. No iba a desaparecer dándole el regalo de mi ausencia. No, iba a exponerlo todo, y con testigos. Comencé a reunir pruebas, capturas del mensaje de Sergio, entradas sospechosas en el calendario compartido que coincidían con las supuestas noches de chicas de Isabela, e incluso un cobro de Uber que la dejó a 2 calles del departamento de Sergio la noche que aseguró estar en casa de Natalia. El detalle final fue que, ese fin de semana, Natalia estaba publicando historias en redes desde otra ciudad. Todo encajaba. Era el momento. Cuando Isabela me pidió que me disculpara con Sergio frente a Rebeca por haber herido sus sentimientos, supe que esa sería mi oportunidad. Ella esperaba un acto público en el que yo me humillara y ella pudiera hacerse la víctima frente a su público favorito. Pero esa reunión iba a convertirse en mi escenario. Llamé a Rebeca y respondí con voz calmada: «Claro, creo que es importante aclarar las cosas». Ella aceptó con su amabilidad habitual, sin sospechar nada. Ni ella, ni Isabela, ni Sergio sabían lo que se avecinaba. El evento de disculpa quedó fijado para el sábado por la tarde, así que tuve 2 días completos para afinar cada detalle. Sabía cómo actuaba Isabela, no discutía hechos, sino emociones. Y Sergio probablemente intentaría justificarse con el típico «estaba borracho». No significó nada. Tenía que dejarlo sin margen para escapar. Paso 1. Respaldar todo. Guardé capturas con fecha y hora del mensaje de Sergio. Paso 2. Revisar registros de comida a domicilio. Ahí encontré 2 pedidos enviados a su edificio esa semana, uno de los cuales intentó hacer pasar como parte del cumpleaños de Rebeca, que había sido 2 meses antes. Paso 3. El recibo de Uber que confirmaba el trayecto desde nuestro apartamento hasta las inmediaciones del edificio de Sergio. Al preguntarle a Natalia por la cena de esa noche, respondió: «¿Cena?». Yo estaba en Filadelfia con mi primo. Organicé todo en una carpeta llamada «Los mejores momentos de Sergio» y la guardé en mi correo personal, por si alguien intentaba borrar pruebas. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Isabela adoptó su actitud de afrontar las cosas con suavidad, incluso me llevó café a la cama, como si estuviera calmando a un perro asustado. Caminaba por el apartamento practicando frases que quería que dijera. Podrías decir algo como: «Sergio, me doy cuenta de que mi incomodidad por tu cercanía con Isabela nubló mi juicio». O: «Agradece que siempre se preocupe por nosotros, Rebeca necesita verlo». Yo asentía con cara pensativa y un «así, suena bien fingido», mientras mentalmente revisaba mis pruebas como si fuera un juicio. Salimos a las 6:30. Isabela llevaba su atuendo de «soy mejor persona que tú» y esa expresión arrogante que usaba cuando se creía moralmente superior. Incluso en el coche, sonreía como si ya saboreara mi rendición pública. «Te vas a sentir mucho mejor después de esto», me dijo. Claro que sí, pensé,
pero no por lo que crees. Cuando llegamos, Sergio abrió la puerta con una falsa humildad, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme disculparme. Mateo, me alegra que hayas venido, saludó, como un viejo amigo reencontrado. Detrás de él apareció Rebeca, amable y serena, invitándome a pasar. En la sala, Isabela se sentó junto a Sergio, Rebeca frente a ellos, y yo me ubiqué en una silla individual junto a la chimenea. El ambiente estaba cargado, todos aparentaban calma, pero era evidente que la función estaba a punto de comenzar. Entonces, Isabela me dio la señal. Me puse de pie lentamente, respiré hondo y fijé la mirada en Sergio. Sergio, dije con un tono sereno, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado y llegué a la conclusión de que te debo una disculpa. Isabela sonrió de inmediato. Sergio asintió con la solemnidad de un sacerdote escuchando una confesión. He sido egoísta, continué. Dejé que mi incomodidad personal se interpusiera en comprender la relación que tienes con Isabela. Eso no estuvo bien y por eso, lo siento. Sergio sonrió levemente. Isabela irradiaba satisfacción, como si acabara de ganar una medalla por su supuesto sentido de justicia. Pero esa no es toda la disculpa, añadí, y giré la mirada hacia Rebeca, que ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Perdón?, murmuró ella, parpadeando. Avancé, tranquilo, un paso tras otro, hasta quedar frente a la mesa de centro. Rebeca, dije, tú eres la que merece conocer la verdad. Su sonrisa desapareció de inmediato. Sergio se tensó, e Isabela comenzó a moverse incómoda. Debí habértelo dicho antes, pero quería estar absolutamente seguro. Hice una breve pausa. Tu esposo te ha estado engañando. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el aire. Y no solo con su mejor amiga, añadí. La mujer con la que se ha estado viendo a escondidas es ella. El rostro de Sergio quedó inmóvil, como si se hubiera congelado en ese instante. Isabela se levantó de golpe, casi como si alguien hubiera activado una trampilla bajo sus pies. Rebeca permaneció inmóvil, mirándolo fijamente. Tengo pruebas, dije. Saqué el teléfono y le mostré la pantalla, mensajes entre Sergio e Isabela, recibos de Uber, pedidos de comida, todo. Coloqué el dispositivo con cuidado sobre la mesa. Sus manos no se movieron, pero sus ojos recorrieron la pantalla. Luego miró a Sergio con una expresión fría y distante. Sin decir palabra, se levantó y salió de la habitación. Isabela se puso en pie bruscamente. Mateo, ¿qué demonios estás haciendo? Esto es mentira. Ni siquiera la miré. Me limité a observar a Sergio, que parecía haber perdido todo el aire de los pulmones. Tú entras a mi casa cuando quieres, dije con calma. Ahora ya sabes lo que se siente cuando alguien entra en la tuya. Tomé mi teléfono, caminé hasta la puerta, antes de salir, dije, disculpa entregada. Cerré la puerta suavemente, sin mirar atrás, como si clausurara un expediente que ya no necesitaba volver a abrir. Me subí al coche, exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y conduje a casa con las ventanillas abiertas. El silencio era ensordecedor, no más frases como deberías entender el punto de vista de Sergio o quizá eres demasiado sensible. Solo luces de la calle, el motor y alguna vibración del móvil iluminando el asiento como una casa embrujada. Al llegar al garaje, estacioné y revisé el teléfono, 17 mensajes sin leer, 2 correos de voz, uno de Isabela y otro de un número desconocido, seguramente alguna de sus amigas de ese grupo que se creen entrenadoras de vida porque gritan comportamiento de reina en los brunch. Abrí el primer mensaje de Isabela. ¿Qué hiciste? Luego, estás loco, esto es una mentira total, inventaste todo y finalmente arruinaste vidas, Mateo. Ojalá estés orgulloso. No respondí. Mi silencio valía más que cualquier frase, pero recordé que las capturas hablan más que las palabras. Así que busqué la que realmente importaba, el mensaje de Sergio, escrito la noche en que se descuidó, diciendo, ¿sigues pensando en la otra noche? Yo no puedo dejar de hacerlo. Lo recorté con el sello de hora y el nombre de Isabela visible, y lo envié, sin texto adicional, sin emojis, solo la verdad cruda. A los pocos segundos, apareció la confirmación de lectura. No contestó, y ahí supe que había ganado. 10 minutos después llegó la avalancha. Sus amigas enviaban mensajes como si estuviera vendiendo entradas de un concierto en internet. Estás enfermo, no puedo creer que humillaras así a Isabela, necesitas terapia. Esa última me hizo reír. ¿Terapia? ¿Por descubrir una infidelidad y exponerla con calma en lugar de hacerlo público en redes sociales? A todas les respondí con la misma captura. Copiar, pegar, enviar. Ni una palabra más. El flujo de mensajes murió en seco. A la mañana siguiente, la conversación grupal parecía haber muerto de vergüenza. A las 11 en punto, Isabela cambió de estrategia. Correo electrónico. En uno me llamaba mentiroso manipulador y aseguraba que jamás me perdonaría. 2 horas después, espero que estés feliz, arruinaste algo hermoso. Más tarde, si admites que fue un malentendido, quizá podamos resolverlo. Y finalmente, a las 2:08 de la madrugada, está bien, tal vez algo pasó, pero no tenías que destruirlo todo. No respondí a ninguno. Preparé un solo correo con el asunto aviso de desalojo y un documento adjunto,
Tienes 30 días para dejar el apartamento. El contrato está a mi nombre. Si hay problemas, mi abogado se pondrá en contacto. Directo y sin drama. Sí, todavía vivía en mi casa, sin pagar renta, sin aparecer en el contrato, como una huésped de Airbnb convencida de que el apoyo emocional es una forma de pago. Apagué el teléfono. Ni siquiera modo avión, lo apagué por completo. Así determinado estaba todo. Los días siguientes fueron como un reality de bajo presupuesto. Isabela comenzó a poner música a todo volumen, canciones con letras vacías del estilo "No puedes romperme" o "Soy una guerrera, no una víctima". Muy bien, guerrera. Quizá podrías empezar empacando tus cosas. También dejó notas escritas a mano en la encimera. No tenías que hacerlo, nosotros podíamos hablarlo. Te arrepentirás. No las toqué, les tomé fotos y las tiré. Documentaba todo. Dormí varias noches en casa de mi amigo Marcos. Le conté la historia y casi escupe su bebida. Cada vez que me llegaba un mensaje nuevo, bromeaba. Ya intentó el argumento del "estaba confundida". Sí, eso fue al segundo día. En el sexto día, pasé por el apartamento a revisar mis cosas. Se suponía que ella estaría empacando, pero en lugar de eso la encontré intentando meter mi televisor de 60 pulgadas en su coche, como si fuera un recuerdo de fiesta. Me apoyé en el marco de la puerta. Eso no es tuyo. Se giró como un mapache sorprendido en un cubo de basura. Pagué la mitad, respondió. Ni siquiera pagaste la mitad del control remoto, contesté. Y tengo el recibo de la tarjeta para probarlo. Comenzó a gritar que se lo merecía por todo lo que había aportado a la relación. La dejé desahogarse y luego, con calma, dije, tienes 1 hora para devolverlo a su sitio o llamaré a la policía con el recibo en mano. ¿Quieres añadir un intento de robo a todo lo demás? Se quedó inmóvil, furiosa, pero finalmente lo dejó en su sitio. No con cuidado, no con respeto, simplemente lo soltó. Ella dejó caer el objeto en el sofá, como si esperara que se rompiera. No lo hizo. A la mañana siguiente, ya no estaba. Sin despedida, sin un mensaje. Solo quedaba la nevera medio vacía y una última nota adhesiva en la encimera que decía: ¿crees que ganaste? No lo hiciste. La leí, sonreí con ironía, le tomé una foto y la tiré junto con las demás. Después me quedé de pie en medio del apartamento, todo en silencio, limpio y vacío, y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Ella pensó que el apartamento era suyo, que tendría la última palabra, que Sergio era suyo, pero todo eso había desaparecido. Y yo solo tuve que decir la verdad. Esa sola acción hizo más daño que cualquier grito. Fue más efectiva que cualquier fantasía de venganza. Datos claros, sin adornos, sin necesidad de refuerzos. Cuando Isabela se fue, regresé esperando encontrar un desastre. Pero no. El lugar estaba inquietantemente silencioso, de ese tipo de silencio que te hace revisar el armario por si alguien estuviera esperando para lanzar un último insulto. No había rastro de ella, ni un adiós, ni una última frase, solo un montón de cosas sin valor que ni siquiera se tomó la molestia de empacar: una plancha de cabello rota, una esterilla de yoga con moho, 2 botellas a medio usar de tónico facial y uno de esos diarios de manifestación demasiado caros que seguramente le habían convencido de que engañar no era traición si se sentía alineada espiritualmente. No le di tregua. Metí todo en bolsas y lo tiré al contenedor. Nada de mensajes pasivo-agresivos ni de "te olvidaste esto". Ella hizo el desastre, yo solo me encargué de sacar la basura. Pero eso era solo el apartamento. El resto de su vida ya se estaba desmoronando sola. 3 días después, recibí un mensaje de una conocida que solía salir con el grupo de amigas de Isabela. Al parecer, ella estaba intentando darle la vuelta a la historia. Contaba que yo había inventado los mensajes con Sergio, que estaba inestable emocionalmente y que solo quería destruir una amistad que no entendía. Nadie le creyó. ¿La razón? Las pruebas ya circulaban. Algunas de sus amigas habían visto las capturas, mensajes a medianoche, un viaje en Uber que coincidía demasiado bien, y un correo que Isabela envió por error a Sergio confirmando sus planes, el mismo que Rebeca también había encontrado y compartido de forma privada con unas cuantas personas. A mitad de semana, Isabela ya no se defendía, se hacía la víctima. Ahora su versión era que yo la había expuesto por despecho. Según ella, eso era abuso emocional. Claro, mientras tanto, Rebeca no solo seguía adelante, sino que estaba actuando con fuerza. Marcos, amigo en común de ella y Sergio, me dijo que Rebeca ya tenía abogado y no estaba perdiendo tiempo. Bloqueó sus cuentas conjuntas y empezó a recopilar pruebas para el juicio. Incluso encontró fotos sincronizadas desde la nube de Sergio, entre ellas una de Isabela usando su camiseta en su cocina. No dudó en enviársela a la madre de Sergio. No quise saber cómo reaccionó, pero lo imagino. Probablemente se quedó mirando la pared mientras la cafetera parpadeaba. Sergio intentó comunicarse con Rebeca a través de un tercero. Quería explicarlo en privado. Ella respondió con una sola línea: tuviste la oportunidad de ser honesto y la usaste para mentir. Con eso, dejó de fingir cordialidad. Al final de la semana presentó la demanda de divorcio, solicitó la casa, uno de los autos y la custodia exclusiva del perro. Sergio no opuso resistencia y firmó todo. Marcos me comentó que él se mudó a un apartamento temporal en la ciudad, de esos grises y sin vida,
con cama plegable y paredes frías. Llegaba al trabajo con camisas arrugadas y comiendo comida rápida, como alguien que había olvidado cocinar sin un microondas. Isabela intentó aferrarse a él un tiempo. Los vieron juntos una vez en un café triste y vacío. Ella parecía molesta, él, miserable. Tal vez ella pensaba que, ahora que el secreto estaba fuera, podían reconstruir. Pero Sergio estaba demasiado ocupado perdiéndolo todo como para alimentar su fantasía. Después de eso, no se les volvió a ver juntos. La pareja perfecta no sobrevivió a la explosión. Al final, dos personas que engañan son pésimos socios cuando ya no tienen a quién mentirle. Me enteré por otro amigo de Sergio que intentó volver a un grupo de chat, pero lo dejaron en visto. Nadie le respondió. Ese silencio le dolió más que cualquier confrontación. En cuanto a Isabela, se quedó sin opciones. Volvió a vivir con sus padres en las afueras. Lo sé porque subió una foto borrosa en su cuarto de la infancia con el texto: sanar no es lineal, pero sigo de pie. 2 semanas después perdió su empleo. Corrían rumores sobre su lío con un hombre casado, y resulta que la prima de Rebeca trabajaba en recursos humanos en esa misma empresa. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Karma? Seguro. Después intentó reclamarme gastos compartidos, me envió un correo exigiendo $450, diciendo que su aporte emocional merecía compensación como trabajo no remunerado. Me quedé mirando el mensaje como si fuera un truco de magia. Se lo reenvié a mi abogado y le pregunté si valía la pena responder. Su contestación fue: no hay base legal, pero si insiste, podemos hablar de acoso. No respondí. En lugar de eso, me dediqué a borrar cualquier rastro de ella en mi casa, los cojines que eligió, eliminé su lista de Spotify de mi historial, cambié las toallas. No quería que nada que ella hubiera tocado volviera a estar cerca de mi cara. Reorganicé el salón, compré una silla nueva, cambié la lámpara del escritorio que tanto criticaba y puse una alfombra que sí me gustaba, nada de tonos beige, algo con carácter. El lugar se sentía más mío que nunca. Eso es lo que nunca esperan. Piensan que la venganza es gritar, pelear o hacer un escándalo público. Pero no, la venganza real es silenciosa. Y yo ya no esperaba ruido. Isabela se había ido hacía semanas. Todo estaba resuelto. El apartamento limpio, sus cosas fuera, sin mensajes, sin terceros molestando. Incluso Sergio había desaparecido. El divorcio de Rebeca avanzaba rápido. Mi carrera estaba intacta y el olor a la cacara ya no impregnaba mi sala. Pensé que todo había terminado, hasta que, un jueves cualquiera, regresé y encontré la puerta de mi casa entreabierta. Por un momento creí que había olvidado cerrarla, pero no soy así, siempre la cierro, más ahora, después de todo. Entré con cautela. Las luces estaban encendidas, los cojines del sofá movidos. Había una vela encendida, no mía, una de esas de vainilla falsa que ella usaba y que me daban dolor de cabeza. Y ahí estaba ella, sentada en mi sofá, usando una sudadera mía, con las piernas recogidas como si fuera cualquier otro martes, como si aún viviera allí. Me quedé helado. Levantó la vista y me sonrió como alguien que espera a su perro de vuelta del veterinario. Hola, dijo suavemente. Sabía que volverías. No contesté. Ella dio una palmada en el cojín a su lado, invitándome a sentar. Cuando entré al apartamento, ella estaba allí, de pie junto a la cocina, con una bolsa de compras sobre la encimera. Hice tu comida favorita, dijo con una sonrisa. Bueno, todavía no la terminé. Pensé que podríamos prepararla juntos, como antes. Había pan, huevos, pollo y brócoli congelado. Recordaba perfectamente la lista de cuando todo era normal, de cuando yo todavía no había visto ese mensaje que lo destrozó todo. Cerré la puerta con cuidado y no avancé más. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté. Ella sonrió como si no fuera nada grave. Vamos, ese cerrojo que cambiaste. Te vi reemplazarlo el día después de que me fui. Solo cambiaste el pasador, pero olvidaste el pestillo lateral. Yo tenía la llave de ese. Parpadeé. Me había observado. Guardó una llave que ni siquiera recordaba que existiera. Planeó esto como un retorcido regreso a casa. Entonces entendí que, mentalmente, nunca se había marchado. Solo estaba esperando, como en esas películas de terror que crees que acaban en los créditos pero no es así. Respiré hondo. Necesito que te vayas. Su sonrisa no se movió ni un milímetro. No lo dices en serio. Aún estás dolido. Y lo entiendo, pero fuimos buenos juntos. Creo que podemos arreglarlo. Me mordí el interior de la mejilla para contener la rabia. Isabela, me engañaste, mentiste, manipulaste, intentaste darme la vuelta, te descubrí, te expuse, y ahora estás aquí, sentada en mi casa, como si esto fuera el reinicio de una comedia romántica. Ella parpadeó, confusa. Ese no era yo, era la versión asustada de mí. He cambiado, tú también. Hemos tenido tiempo. Lo dijo con una seriedad absurda, como si estuviera leyendo el guión mal escrito de una película. Saqué el teléfono, abrí la aplicación de notas y le mostré una lista con fecha y hora de cada vez que me había mentido, con capturas de pantalla y comprobantes. Ni siquiera los miró, me observaba como si hablara en otro idioma. Eres mejor que esto, Mateo. No eres cruel. Siempre tuviste ese corazón amable, por eso me enamoré de ti. Me acerqué, no a ella,
sino a la vela encendida sobre el mostrador, y la apagué. El humo se elevó como una advertencia. Te vas. No estás invitada aquí. No eres bienvenida. Y ya no vives aquí. Su mandíbula se tensó, y la máscara cayó. Sigues haciéndote la víctima. ¿Crees que exponer a la gente te hace tener razón? ¿Que destrozar mi vida te hace poderoso? No respondí. Ya estaba marcando. ¿De verdad vas a llamar a la policía? ¿A mí? ¿Después de todo lo que hemos pasado? No me detuve. Dio un paso rápido hacia mí para intentar arrancarme el teléfono, pero me aparté. Sus uñas apenas rozaron mi muñeca. Y entonces estalló. Se dirigió a la estantería y empezó a tirar todo al suelo: mis documentos de trabajo, una foto enmarcada con mi padre, una figura de cerámica que mi sobrina me había hecho. «No vas a borrarme», gritó. Yo me mantuve a distancia, con las manos levantadas, el teléfono marcando en mi mano derecha. Volcó una lámpara, luego una silla. Se quitó la sudadera que llevaba puesta como si le quemara y la lanzó contra la pared. «Esto no se ha terminado, Mateo». En ese momento la operadora del 911 contestó. «Sí, necesito un oficial. Mi ex irrumpió en mi casa y está destruyendo mis cosas». «No, no está herida, solo fuera de control». Le di mi dirección, mi nombre y mantuve la calma. Ella se quedó inmóvil, respirando agitada, hasta que soltó una risa baja y desequilibrada. «No harán nada». «¿Crees que alguien te cree? Eres un hombre. Pensarán que solo estás resentido». Levanté una ceja. «Tengo vídeo. Estás justo delante de mi cámara de seguridad». Su expresión se derrumbó. Había instalado esa cámara 2 semanas antes, no por ella, sino por seguridad. Resultó ser una buena decisión. 10 minutos después llegaron los agentes. Al principio intentó convencerlos de que estábamos arreglando las cosas, que había venido porque estábamos reconectando. Les mostré el vídeo de mi entrada, donde se veía mi sorpresa al encontrarla. Su historia se vino abajo. Se la llevaron. No presenté cargos en ese momento, solo pedí que lo dejaran registrado para futuras referencias. Uno de los oficiales me aconsejó cambiar otra vez las cerraduras y poner un nuevo cerrojo. Asentí. Al día siguiente solicité una orden de restricción, no por venganza, sino por tranquilidad. Cuando se marcharon con ella, me senté en el sofá, el mismo que intentó recuperar como si nada hubiera pasado. Sabía que no desaparecía del todo. Gente así siempre vuelve, ya sea con chismes, una solicitud de dinero o alguna publicación retorcida en redes. Pero yo ya entendía que personas como Isabela no buscan amor, sino control. Y cuando lo pierden, lo destruyen todo. Pero yo no me quemo, yo reconstruyo. La historia corrió rápido. La llegada de la policía, los daños, la irrupción. Incluso Natalia, una vieja amiga suya, me envió un mensaje: ¿de verdad apareció en tu casa? ¡Qué locura! Sí, lo hizo. Sus padres se enteraron, no porque yo les contara nada, sino porque Rebeca publicó un mensaje ambiguo agradeciendo al oficial que protegió a su amiga de un ex peligroso. Los conocidos ataron cabos y el nombre de Isabela quedó expuesto. Según supe, terminó en casa de sus padres, aunque eso duró poco. Ellos mismos la echaron. Su madre le dijo: «Tú creaste esto. No vamos a solucionarlo otra vez». Después, silencio. Ni correos, ni disculpas falsas, ni notas en mi puerta. Quizá entendió que no quedaba nada por arruinar. Y eso fue perfecto. Un día desperté y me di cuenta de que no había revisado el teléfono al abrir los ojos. No había tensión, ni temor, ni caos. Solo calma. 2 semanas después, salí a caminar con Beto, el perro de Rebeca. Luego nos encontramos en una cafetería del barrio. No hubo discursos ni conversaciones profundas, solo un rato tranquilo, compartiendo un café y comentando lo absurdo que había sido todo. «Te ves distinto», me dijo, observándome con una leve sonrisa. «Supongo que por fin respiro», contesté. Ya no había llamadas inesperadas, ni mensajes disfrazados de disculpas, ni intentos de reescribir lo que pasó. El silencio había reemplazado al ruido, y mi vida se sentía como un lugar ordenado después de años de caos. Lo último que dejó Isabela no fue un objeto ni una prenda olvidada, sino el rastro de lo que ella misma destruyó: su credibilidad. Las mismas personas que antes la defendían ahora la miraban con desconfianza, y yo simplemente había decidido no mirar atrás. No había victoria ni revancha, solo la certeza de que había recuperado algo que ella no podía tocar: mi paz.